Y bien, como lo anunciábamos, Diego Cecilia, ya está con nosotros aquí en vivo el senador Mario Vergara del Frente Amplio, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy Bienvenido. bien, un gusto estar con ustedes, con la audiencia, con mucho gusto. Muchas gracias por estar con nosotros. Fuerza Renovadora. Empezamos por ahí y después iremos a otros temas. Es una organización política relativamente nueva, más nueva la del Polo Serenista, que vamos a hablar también. Bien. Yo estaba repasando un poquito Fuerza Renovadora. También se define sereñista, ¿no? Claro. Usted es un defensor de Sereni, una persona, me parece, que ha estado un poco reivindicada por algunos sectores, pero eso lo dirá usted. Usted decía, o por lo menos Fuerza Renovadora, como uno entra en la página, dice, una organización política que promueve cambios en las estructuras y los liderazgos del Frente Amplio. ¿Qué cambios cree que...? El otro día estuvo ahí sentado Richard Reed, hablamos de esos temas, él decía que también se define como Frente Amplista, y hablaba de la necesidad de cambios, en particular del plenario. ¿Usted tiene alguna idea concreta sobre eso o es una idea más general, digamos? No, evidentemente hay una cuestión pendiente en el proceso de autocrítica, de balance que el Frente ha ido redondeando ahora en el último Congreso. Son muchos los aspectos que se manejaron, obviamente algunos de índole política, que nos ayudaron a entender, bueno, qué cosas se hicieron razonablemente bien en los 15 años de gobierno del Frente y qué cosas no. También en la propia fuerza política, qué cosas se fortalecieron y qué cosas se debilitaron. Y creo que en el terreno político está claro que está pautado por la necesidad de volver a profundizar los puentes de diálogo con la sociedad toda, de trabajar con una cabeza mucho más moderna, de trabajar con otra visión de lo que es el interior o los interiores, el diálogo con los jóvenes, las nuevas formas de interacción social que se transforman también en nuevas formas de participación política y también un poco en ese marco revisar el funcionamiento orgánico del Frente Amplio para hacerlo más representativo, más participativo. Hay distintas formas de militancia ahora en la última etapa, ¿verdad? Uno ve, por supuesto, todos los compañeros y compañeras que están todas las semanas en los comités de base, en una militancia permanente. Pero son mucho más en las redes, ¿no? Hay mucha militancia en las redes, pero también, por ejemplo, hay otras militancias. Estas militancias por causas, ¿sí? Que sobre todo los jóvenes llevan adelante. Militancias cortas de sprint, digamos, como fue, por ejemplo, el balotaje o las últimas semanas de la juntada de firmas para el referéndum contra los artículos de la LUC. Estamos convencidos de que el Frente se debe una discusión y una revisión, una modernización de sus formas de funcionamiento. Ya la pandemia adelantó eso, porque hasta los propios comités comienzan a tener los espacios virtuales. ¿Es bien representativo o hay mucho voto doble de independientes, etcétera? Bueno, el plenario básicamente tiene la mitad de la representación por parte de los sectores que surge de la elección interna, o sea que ahí es totalmente representativo, digamos. Y después, obviamente, hay de todo en lo que es la representación de bases. Hay muchos compañeros independientes que son militantes de base, que no están ligados a ninguno de los sectores, pero también hay otros representantes de bases que son militantes sectoriales. Pero bueno, la elección es absolutamente democrática, ¿no? Yo estuve viendo cosas del pasado. Me acuerdo de una batalla muy dura que dieron en su momento Sereni y Tabaré juntos por la reestructura y no funcionó. Y no son cosas fáciles de mover. Pero yo creo que el espíritu que tenemos hoy de lo que fue la autocrítica, de lo que es una cuestión también de mucha mayor fraternidad, creo que hay hoy en la discusión frentista, más allá de la competencia, ¿no? que la vamos a ver ahora en diciembre. Pero yo tengo un poco esta caricatura, capaz que no es correcta, pero yo lo razono un poco así. Yo creo que muchos frentistas pensaban que una vez que ganamos el gobierno ya no íbamos a perder nunca más. Entonces, como que el centro pasó a estar mucho en los perfilismos sectoriales y la disputa interna y se perdió espíritu unitario, se perdió fraternidad. Creo que la bofetada que significó haber perdido el gobierno nos ayuda también a este proceso de autocrítica que nos muestra que hay que volver a fortalecer la fraternidad frente amplista, el espíritu unitario, la búsqueda incluso de autoridades que surjan de acuerdos amplios
Parte de la autocrítica incluyó el evaluar que en las instancias anteriores, como que cada sector elegía su candidato y se iba a una disputa fuerte, y después el que ganaba, ganaba por poco y no contaba con amplios apoyos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, nosotros que apoyamos la candidatura de Fernando Pereira, estamos convencidos de que la forma en que está construyéndose la candidatura de Fernando, con apoyo muy amplio de muchos sectores y las bases para que sea el presidente, bueno, es la que va a dar después el soporte para que haya un amplio apoyo a las autoridades, a la conducción política del Frente Amplio. Después podemos hablar sí, de la función. Solo una cosita más. Usted dice un espíritu más fraternal, pero esta semana, en los últimos días, Ricardo Ehrlich tuvo que llamar a los 3 candidatos para que bajaran el tono. Sí, no fue estricto. O sea, si bien la reunión fue con los candidatos, no era porque los candidatos se hubieran ido de tono, sino porque a veces compañeros en distintos lados. Pero enseguida se allanó eso y yo, no tenga duda que hoy en el Frente hay una cabeza diferente. No se notó públicamente demasiado esa fuera de tono, No. pero sí. Bueno, y en contraposición un poco a esto, ¿cómo se va a hacer para que con ese espíritu unitario los candidatos logren definir cuáles son sus diferentes propuestas? Porque quizá de afuera puede verse como que es todo lo mismo. Bueno, no creo, y creo que los Frente Amplistas ven los matices, ven los perfiles. El Frente Amplio no tiene una única sensibilidad y una única perspectiva. Hay varias, tampoco son 60, ¿verdad? Pero uno puede pensar en 3, 4 sensibilidades, que además yo creo que con la conformación de convocatoria sereñista que integramos nosotros junto con otros 8 grupos frente amplistas. Algunos fundacionales, como Sí, el PDC. el PDC, Asamblea Sereñista Uruguay. progresista. Sereñista, es convocatoria sereñista progresistas, Ahí está. como subtítulo, digamos. No, o sea, acá la idea es, bueno, que más allá de la atomización que se dio en el proceso de renovación, es más o menos natural que esas cosas se den. Bueno, esta confluencia ahora ayuda a simplificar esto que decimos, de que hay 3 o 4 sensibilidades principales que la gente distingue, ¿no? La gente distingue y creo que de alguna manera las candidaturas también lo reflejan, ¿no? Vergara, ¿qué trabajo le están dando a los periodistas con esta campaña Y bueno, rumbo al porque referéndum? en un momento en donde el trabajo está difícil, pero bueno, mi comentario, no se me quejen. No, pero me quejo un poco, ¿sabe por qué? Porque en realidad hay que estar chequeando constantemente lo que dicen los dirigentes de ambos bandos, ¿no? El otro día, digo, nadie zafa realmente, ¿no? O sea, oposición y gobierno han salido a la cancha, al parecer, porque queda poco tiempo, después vienen las vacaciones y quizás después se nos venga enseguida el referéndum, pero con todo y muchas veces con medias verdades o con falsedades o con exageraciones que hacen difícil para la población, me imagino, a formarse una opinión acertada sobre qué votar, ¿no? Digo, hace poco acá estuvo Botana en el informativo, dijo que si caía la LUC, los 135 artículos no se iba a poder salir a la calle, pero varios dirigentes del Frente Amplio también han salido, han dicho medias verdades. El propio Vergara, ¿no? ¿Vergara dijo alguna media verdad? Dígamela y se la digo. Cuando la Comunidad Europea nos puso en la lista gris, Vergara dijo que era consecuencia en parte de la LUC. Falso, revise mis dichos. Lo tengo acá. A ver, si digo que es por la LUC. Revise. No, bueno. Lo advertimos cuando el gobierno... No, acaba de decirme media verdad. Se lo leo. Lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal con vacaciones tributarias excesivas junto a los mensajes negativos de la LUC. Exacto. Y eso lo sostengo y no es ninguna media verdad. Pero no estoy diciendo ahí que lo de la Unión Europea es por la LUC. Digo que hay un contexto. Junto a los mensajes negativos de la LUC. La LUC tiene varios mensajes negativos en vinculación a temas de... Pero la Unión Europea no tomó una decisión por los mensajes negativos de la LUC. La Unión Europea, de ahí lo que... Bueno, hay que darlo en mayor contexto, ¿no? Pero mi punto ahí es, todas esas cosas van en la dirección contraria de lo que la Unión Europea estaba planteando. La Unión Europea estaba planteando ir a un esquema de tributación a nivel con base global y justamente el proyecto de ciencia fiscal va en la posición contraria y algunas cuestiones que están en la LUC también, como algún relajamiento en las cuestiones de prevención de lavado, el habilitar pagos en efectivo por más de $100.000, el eliminar la obligatoriedad del pago de salarios
con medios electrónicos. O sea, todas cosas que dificultan el control de los flujos financieros, la prevención del lavado y la posibilidad además de la evasión, ¿verdad? Porque esos mecanismos fomentan la evasión y justamente tanto lo de la Unión Europea, la OCDE, etcétera, son todos mecanismos que lo que apuntan es al intercambio de información y a los mecanismos tributarios para que no haya evasión tributaria y transparencia de información tributaria. Eso nos quedó claro. De hecho, Pablo Ferrer y su correligionario, que estuvo en la DGI, dijo: los cambios hechos en la LUC en cuanto a debilitamiento de controles y sesgo hacia la opacidad son tremendamente negativos, como dice Vergara. Dañan nuestra reputación y seguramente traigan consecuencias futuras en Gafi y en el Global Forum de OCDE, pero no están vinculados al reporte de la Unión Europea. A ese reporte en concreto. Exactamente. Hay un matiz en cuanto a la comunicación. Bueno, es lo que usted interpretó, pero como acaba de leer... Yo, junto a los mensajes negativos de la LUC, me parece que es meridianamente claro que quiso de alguna es claro forma... para usted. Yo soy el que lo dije y le estoy dando el contenido que tenía. Lo que pasa es que a veces en la si quiere campaña... discutimos media hora de esto. No, pero para hablar de falsedades, hablemos de falsedades. Acá en el reportaje que usted acaba de mencionar, del senador Botana, dijo, bueno, ni que hablar de, o como dicen, que si se gana el sí, se abren las cárceles y no se va a poder andar por la calle. Un disparate. Cuando se dice que el peón rural que va a estar obligado de vuelta a cobrar con medios electrónicos y va a perder medio salario para ir al pueblo a cobrar el efectivo. Todo eso es falso porque esa misma situación ya estaba prevista en la reglamentación de la inclusión financiera. Y el peón rural que no tuvieran un cierto radio, que creo, no me acuerdo si eran 2 kilómetros o algo así, acceso al efectivo, no estaba obligado a cobrar con medios electrónicos. Esas son falsedades directas. Pero a ver, déjeme volver al punto general. ¿Y lo de las escuelas públicas qué piensas? Que el spot del Frente Ateneo, no sé si es el Frente o el PIT-CNT, que se quiere privatizar las escuelas públicas. Ahí en el tema educación hay una tónica privatizadora en muchos de los artículos en donde cuando se generan los organismos de coordinación se saca la palabra pública, por ejemplo, implica mayor participación en el área privada. Se incluye la educación privada, por eso saca lo de público. Sí, pero déjeme ir volvamos al origen de la pregunta. Pero perdón, ¿el spot no es del Frente Amplio? ¿El spot que salió? No me acuerdo si ese era del Frente Amplio o generó de la Comisión Pro Referéndum. Habla de privatización de la educación pública, habla también de que van a venir unos pocos empresarios a quedarse con el patrimonio nuestro, como pasó con el puerto. Digo, bueno, lo del puerto es un escándalo. No, pero el puerto es un tema aparte. Empecemos con el puerto y tenemos pero el puerto es otro tema aparte. Digo... Eso de medias verdades. Dígame sobre qué tema quiere hablar. La lo que pasa es que los menciona, entonces vamos a conversar. Digo que los periodistas tienen que hacer un trabajo doble en tratar de bajar a tierra esos mensajes que son ambiguos. Hay que admitir que son ambiguos. Bueno, lo del puerto no creo que tenga nada ambiguo. Es otro tema aparte, no tiene nada que ver con la LUC. Bueno, por fin coincidimos en lo hablamos con Heber el otro día, dio algunas explicaciones. Es verdad. Decía que después lo hablamos 80 y 90 años. Fue la primera pregunta que le hice, no se le fue la mano con los 50 años. 60 en realidad. Vergara, en tema seguridad, sí, una duda en lo personal y que he compartido con varios colegas, como dice Diego, que a veces uno no sabe bien cómo interpretar. ¿Por qué se está defendiendo la derogación de artículos que el propio Frente Amplio votó? No, en seguridad no hay ninguno. Bien. En seguridad, todos los artículos que se cuestionan, el Frente Amplio no los votó. Hay 2 artículos vinculados a lo de ANCAP y 2 artículos en el tema de educación. Y básicamente tiene que ver con el hecho de que no es solo el Frente Amplio el que impulsa las firmas y ahora el referéndum, ¿verdad? Entonces hay un proceso de acuerdo y negociación con las organizaciones sociales que, bueno, en ese contexto de negociación de 135 artículos hay 4 que el Frente Amplio votó. 5. 4 creo que son. 2 de ANCAP. 187, 188, 189, 2, 3, 5. Bueno, 3 de educación y 2 de educación y 2 de ANCAP, combustible. Sí, para evitar la desmonopolización, se dijo en su momento. Los dos, todo el frente con el tema ANCAP hay que ponerlo en ese contexto. Lo que venía en el proyecto de ley era un artículo lisa y llanamente de desmonopolizar los combustibles. En el marco de las negociaciones que se dieron sobre todo con el Partido Colorado, logramos quitar el artículo de la desmonopolización y bueno, y surgen estos otros artículos. Pero eso es lo que hoy están votando, pedir derogar. En el marco de 135 artículos, bueno, hay 5
que el Frente sí votó, reitero, que eso fue en el marco del proceso de llegar al acuerdo para ir todos juntos con todas las organizaciones sociales. Pero su sector dijo que esto era una enorme, en su momento, hace poco, una enorme desautorización a la bancada del Frente. Bueno, nosotros no éramos partidarios de incluir ningún artículo. Eso está claro, está claro. Pero bueno, creo que ese fue un proceso menor en su momento y ya está totalmente laudado y superado. En el tema de algo se dice permanentemente, si será mala la LUC, que el propio gobierno no la aprueba, no la aplica, y refiere a un artículo que votó el Frente. Sí, el artículo que votó, ¿qué dice? Son temas metodológicos para definir el precio de paridad de importación. No es la forma en que se ajusta, porque el precio de paridad de importación es una referencia, que ni siquiera es algo novedoso de la LUC. El precio de paridad de importación ya se calculaba, lo hacía la URSEA en todos los años anteriores, y era un factor de referencia que tomaba el Poder Ejecutivo para fijar los aumentos o los ajustes a los combustibles. Lo que sí agrega, y que bueno, en el marco de ese artículo, si el gobierno, nada de lo que dice el artículo no podría hacerlo el gobierno igual sin el artículo. O sea, el cómputo del precio de paridad de importación, ajustar los combustibles como máximo cada 60 días, con la metodología que está en el artículo, el gobierno lo podría hacer igual aún sin ese artículo. Lo que el gobierno sí incorporaba ahí, que bueno, si el gobierno lo iba a hacer, no iba a ser el elemento que rompiera esa negociación que, reitero, tenía como objetivo erradicar el artículo de la desmonopolización de los combustibles, era que se ajustara a lo sumo cada 60 días. Pero creo que en todo caso lo que está pasando en estos 2 meses es evidente. Por lo que le da el PPI, y si hubiera seguido la misma lógica de los meses anteriores, los combustibles el gobierno hubiera decidido aumentar combustibles y no lo está haciendo en el marco de un cálculo político de cara al referéndum. Lo mismo dijo el actual oficialismo de cuando no ajustó las tarifas del Frente antes de irse. Mire, el Frente no ajustó las tarifas y lo anunció varios meses antes de la elección nacional. O sea que el Frente, el Ministerio de Industria en particular, dijo que no iba a hacer un ajuste de tarifas en enero, porque después iba a entrar un nuevo gobierno en marzo, y bueno, lo hará en marzo. En ese momento no se sabía quién iba a estar en el gobierno. O sea que, aún si hubiera ganado el Frente Amplio, eso hubiera sido igual y el Frente hubiera tomado las decisiones que debía tomar en el mes de marzo. Diego, te corté algo. No, simplemente que ustedes comparten el actual esquema de fijación de precios. O sea, ¿De tarifas? Sí, de tarifas de combustible. No comparte que la URSEA presente los números de paridad de importación y que en base a eso... Eso hace años que lo hace, por supuesto. Bueno, sí, y que en base a eso el gobierno suba o baja los combustibles, cosa que no está haciendo en este momento, por esta situación excepcional que dicen que tienen cap de venta de energía a Brasil. Sí, que justo va a dar hasta abril-mayo, dijeron, ¿no? Sí. Gran casualidad, gran casualidad. O sea, lo que nos están alertando es que en abril-mayo el precio de los combustibles... Sí, no es que tanto, ¿no? Escuché a un jerarca de ANCAP decir que si no era como seguir presionando un resorte, ¿no? O sea, de hecho están siendo muy transparentes. Aguantamos el resorte hasta el referéndum y después subirá. Pero comparte hacia lo que no compartimos es lo siguiente. ¿Qué hacía el Frente Amplio en el ajuste tarifario? Hacía esencialmente un ajuste anual. Ajustábamos las tarifas una vez al año. Solo en casos excepcionales hubo algún ajuste fuera de ese ajuste anual. Y que eso implicaba que durante el año era el gobierno el que de alguna manera absorbía los vaivenes de los precios relevantes que afectan, por ejemplo, el precio de los combustibles, o sea, el precio del petróleo, el dólar, ¿verdad? Pero eso era muy importante, dar estabilidad de un año en el precio, porque eso lo toma en cuenta la gente cuando planifica los gastos del hogar y el sector productivo, que sobre todo en aquellos sectores donde el combustible es un insumo importante. Ahora es más difícil. No se priorizaba a la empresa pública, ¿no? ¿Cómo? No se priorizaba a la empresa pública, que era utilizada como caja recaudadora eso no es así. Para rentas generales. Eso no es así. Hay periodos que fue en esa dirección y periodos que fue en la dirección contraria. Por ejemplo, en los gobiernos del Frente hubo 2 o 3 años de sequía,
con precios del petróleo por encima de los $100. Si ANCAP o la UTE, que con la sequía tenía que usar la Central Valle y usaba fuel oil con un petróleo a $140, si hubiera trasladado esos costos al precio del consumidor, la tarifa eléctrica, por ejemplo, tenía que haber aumentado un 80%. Y eso no se hizo, lo absorbió Rentas Generales, lo absorbió el fisco para dar esa estabilidad. Recuerdo un par de años en donde ese sobrecosto que absorbió el fisco fue de los órdenes de $500 millones. O sea, está bien que el fisco pueda manejarse como un colchón para suavizar los movimientos. Por lo tanto, estar ajustando todos los meses no da ninguna estabilidad y le genera problemas a, como decía, a quienes tienen que planificar la producción o los gastos del hogar. Es difícil planificar la producción si uno no sabe a qué precio va a estar el combustible dentro de 2, 3, 4 meses. Por eso no estamos de acuerdo con este mecanismo. Pero lo votaron. Pero lo votaron. Otra vez. ¿Por qué lo votamos? Voy a decir por tercera vez por qué lo votamos. Fue, primero, eso lo iba a hacer el gobierno, lo puso el gobierno de los 60 días. Sí. Ese artículo, esos dos artículos son los que permitieron en el marco de la negociación quitar el artículo que desmonopolizaba totalmente Eso fue con los combustibles. Pero bastaba con los colorados, que con los colorados dijeran que no para que no saliera. No lo necesitaban. El Frente Amplio no era necesario. Pero vamos a ver qué hace. Si Yo les cuento cómo fue el proceso. Usted Quería, especule lo que quiera. encauzar un poco la charla para el O tema sea, yo le estoy diciendo lo que pasó de verdad. más global, saliendo del artículo por artículo, en el sentido de si usted piensa que es una buena estrategia del Frente Amplio plantear este referendo como una elección de medio camino o como un apoyo o un rechazo al gobierno. Es que el Frente ha sido explícito de que el referéndum no es una elección de medio término, o sea, es exactamente al revés. El Frente no plantea que el referéndum sea una elección de medio término. Pero lo están aclarando porque la población lo entiende distinto. Vea ¿O los no? comunicados del Frente es en verdad. donde eso ha sido totalmente explícito. Lo dicen, pero vio que la militancia, o sea, la que hablamos hoy, sobre todo por La internet. gente, a ver, acá hay 135 artículos que tocan muchísimos temas. Sí, este no sí. es un referéndum con un tema Vecino, fundamental. Difícil ¿no? de O sea, explicar, por eso, O sí. ANCAP o ANTEL o la impunidad en el pasado eran una cosa más binaria, más clara. Acá hay seguridad, educación, vivienda, inclusión financiera, derechos laborales, portabilidad numérica, regla fiscal. Entonces, está claro que la sociedad en general, digamos, difícilmente domine los 135 artículos, o incluso hay mucha gente que puede ver mal muchos de estos artículos y no ver tan mal algunos otros. Por lo tanto, son muchas las dimensiones que están en juego por las cuales la gente va a decidir si vota sí o si vota no. Porque no es un único tema. Eso sino. está claro y yo creo que los dirigentes lo dicen, pero es lógico también hay cierta gente que piensa que es una revancha. Cómo ¿no? la gente va a tomar su decisión, seguramente también incorpore la evaluación que hace de Claro. la situación económica, la situación social, Por eso hay que la explicitarlo un poco, ¿no? percepción de cómo el gobierno reaccionó, por ejemplo, a la pandemia en materia económica y cosas por el estilo. O sea, es ineludible discutir en el marco de las políticas de gobierno. Pero para el Frente no plantea que esta sea una Al elección contrario, pero la necesidad de medio término. explicitarlo no es un poco por lo que sienten que toma la población. Pero bueno, mi visión es la que necesidad acabo de de decir. aclarar. Pero no es claro. estratégico para el Frente que la gente lo tome como un plebiscito, un referéndum contra el gobierno. Porque ahí el Frente Amplio se cercena la posibilidad de captar votantes que apoyan al gobierno, pero creen que en estos artículos hay cosas que no les gustan y por ende estarían dispuestos a votar. Exacto, por eso a los comunicados del Frente son explícitos en que esta no es una elección ¿Y de medio término. qué resultado sería un triunfo para el Frente Amplio más allá de que no ganara, por ejemplo, una Bueno, primero cantidad de votos? que ganara, por supuesto. Que ganara, pero en el caso de que no salga este referéndum favorable, ¿habría un Bueno, buen resultado? Va a depender de la distancia entre el no y el sí, ¿verdad? Nosotros somos optimistas de que hay alta chance de que el sí pueda ganar, pero va a ser una elección reñida. Y en una elección reñida pueden ganar cualquiera de los dos. Y si es reñida, el Frente no sale mal parado, porque ya tuvo un envión fuertísimo con la presentación de las 800.000 firmas. Está claro que el escenario político cambió. Y bueno, obviamente es mejor ganar que no ganar.
Pero si es una cosa reñida, el frente no queda mal parado. Creo que tiene mucho más para perder eventualmente el gobierno si no gana el referéndum. Veo que está planteándolo en términos gobierno contra Frente Y Amplio. bueno, porque el gobierno es el que sale, gobierno, coalición. Binario. No, y movimiento social. El gobierno es el que sale a defender el no, ¿verdad? ¿Quién está Si recién? se vota sí, ¿no? Más binario imposible. No, pero una cosa es lo que usted decía. Hace 2 minutos estaba diciendo, no, esto es una cosa que refiere nada más que a los artículos de la ley, No, no, dije es más o menos. No, dije que no es una contra elección el de medio gobierno. tiempo, pero que la gente va a incorporar la evaluación de la situación económica, Sí, eso lo dijo al cómo final. viene cayendo el salario, las jubilaciones, el aumento de impuestos, el aumento de tarifas, etcétera. La gente va a incorporar esos elementos para decidir por lo que decía. Acá hay muchos temas donde la gente puede tener percepciones diversas sobre cada área. Las dificultades del coronavirus también, ¿no? Sí, claro. Recién quedó por allí, como diría General Sereni, subyacente o sobrevolando, el tema de la campaña. ¿Quién está detrás de la campaña? ¿Es el Frente, el PIT-CNT? En las últimas todos, horas todos. trascendió que el autor intelectual es el mismo que maquinó, por decirlo de algún modo, las campañas del kirchnerismo. No, nada que ver. O sea, en las campañas las conduce la comisión, en su momento la comisión pro referéndum y ahora la comisión que es la pro referéndum ampliada por nuevos sectores que defienden el sí, digamos, incluye al Frente Amplio, incluye a todo el movimiento social que respalda el sí. No hay que buscar. No existe No hay que buscar no existe esa ligazón. cabezas maestras atrás de. No, para nada. Conspiraciones. ¿No le gustó la campaña? El alumno es Uruguay. ¿No generó un No, poco de no me ruido? gusta. No. El LALUC no es Uruguay, entiendo lo que significa, pero nosotros queremos que se vote sí. O sea que en términos quizás hasta más de marketing que de contenido, el énfasis hay que ponerlo en el sí y no en el no. Claro. Desde el PIT-CNT se ha dicho que en el año de pandemia se tuvo mucha contemplación con respecto a los niveles de conflictividad con el gobierno. Y desde el Frente Amplio también hubo voces que dijeron que no se hizo una oposición tan acérrima contemplando el contexto. ¿Comenzó más de frente la oposición a jugar sus cartas a partir de cuándo? Sí, por dos motivos. Uno, la presentación de las 800.000 firmas, que cambió el escenario, sin duda. Reposiciona a gobierno y oposición, no solo al frente, no solo a la oposición, también al gobierno. El gobierno está mucho más agresivo, con mensajes caricaturescos, ¿no? ¿Ese fue el mojón, las firmas? Sí. Y en paralelo, a ver, vuelvo a decir, el gobierno está más nervioso, empiezan con, uy, si se pierde el referéndum, es volver a Bonomi, es volver a FENAPES, que no representa a nadie. Acaba de sacar más del 70% los sindicatos de los votos en la elección de la ANEP. Los sindicatos de Mujica dijo en algún momento que había que destruir los de la enseñanza. No me hago cargo de esos dichos, de la Mujica. Y, o que es volver a la Unión Soviética, ¿no? Ya estamos yéndonos lejos. Pero en paralelo a la presentación de las firmas, con ese impacto, también cayó, digamos, la preocupación de la sociedad con el tema pandemia, que operaba como un factor amortiguador, sí. Por lo tanto, cuando cae la preocupación sobre el tema pandemia, empiezan a reflejarse la preocupación mayor en temas económicos y sociales, ¿verdad? La pérdida de puestos de trabajo, la caída de ingresos, el cierre de empresas, los miles y miles de compatriotas que cayeron en la pobreza. Por lo tanto, sí, yo creo que esas dos cosas en paralelo llevan a que hoy hay un escenario en donde la oposición se ha reposicionado, ¿verdad?, con más potencia, y que, bueno, además el Frente Amplio en particular hizo su congreso, procesó su autocrítica, definió las perspectivas futuras, va a elegir una muy buena conducción política con amplios apoyos de sectores y bases el 5 de diciembre. Y bueno, yo creo que además, si esto se corona con el triunfo del sí en el referéndum, vamos a tener un frente muy potente para los próximos años. Vio que a pesar de todo eso, que es un análisis correcto, el presidente en todas las encuestas sigue teniendo un apoyo bastante mayoritario y la Sí. oposición no pasa del 35%. ¿Cómo interpreta eso? En ese panorama que usted... que es cierto en parte porque se entró a recuperar muchos números de la economía también. Lo que hemos visto en general es que la popularidad del presidente no necesariamente se acompaña con aprobación de sus políticas en general. La aprobación de la Sobre gestión es todo más en del el 50%. terreno económico y social. O sea,
si uno ve el conjunto de las encuestas, lo que ve es que, bueno, el presidente tenía, obviamente durante la pandemia, una cosa que se dio a nivel internacional, ¿no? Los gobiernos tuvieron altas popularidades en el marco O de la muy pandemia. baja por mala gestión. ¿En cuál? muchas, la en mayoría. muchas. Acá bueno, la Argentina, para empezar. Brasil, para seguir. En Argentina tiene un panorama político Trump y perdió social las elecciones. completamente Toda extremos, América ¿no? Latina han bajado la evaluación del presidente. No es así en Pero el bueno. contexto general. Pero vuelvo al tema. Pongamos que hubo extremos de aprobación por la gestión de la pandemia y desaprobación en distintos Nueva países, Zelanda, ¿no? para algunos más. La evolución ha sido de una popularidad alta del presidente, en algún momento bajó, sobre todo cuando tuvimos esos meses donde tuvimos que lamentar 6.000 fallecimientos, y después recupera, no al nivel original, pero recupera, pero si ven también las encuestas cuando se pregunta política a política en términos de ingresos, de empleo, de pobreza, Los temas económicos son los que se fueron para arriba. Sin Y la embargo, seguridad, muy para abajo. la popularidad era muchísimo más baja. Se había desplomado en su momento. Bueno, nunca bajó del 55%. No, está equivocado. En lo que es las ¿En qué políticas, encuesta? Yo no leí las ninguna políticas, No, en general. las políticas, no, por eso, capaz que yo no me explico. Sí. Cuando digo políticas concretas que la gente se le preguntaba, políticas sobre ingresos, sobre pobreza, sobre empleo y demás, los guarismos que daban ahí eran bajísimos, lo cual contrastaba con el índice general de popularidad del presidente. El saldo siempre fue positivo, pero Sí. de todas maneras, no sé si tienen alguna pregunta más de esto. Yo quería... No, adelante. No, Alfonso. yo, porque hoy nombró el papel de Pereira. Ujú. ¿Qué espera de una presidencia de Pereira? Y le hago una pregunta más. El Frente tuvo grandes presidencias cuando tuvo grandes líderes, ¿no? Sereñi, Tabaré. Después ha sido más una cosa más administrativa. ¿No es un tiempo de que el Frente te debería pensar en una conducción colegiada? Yo creo que el corte no está... por supuesto que los liderazgos individuales importan, y más cuando estamos hablando de gente de la estatura de Sereñi o de Tabaré, ¿verdad? Pero también es el tema de que el Frente estaba en el gobierno. Y el Frente en el gobierno, de alguna manera, No, bueno, no. gobernar requiere... Sereñi fue presidente en la oposición bastante tiempo. Por eso, a eso voy. De que el Frente era más potente como fuerza política hasta que llega el gobierno. Y cuando se llega al gobierno, que se necesitan cuadros políticos para el gobierno, y de hecho se fue debilitando la fuerza política. Por eso, digo como para matizar un poco esa idea de que efectivamente la fuerza política se debilitó Los en su gobiernos se rol. tragan los partidos. Y un eso. poco sí, y creo Sí, que está el Partido Colorado, por ejemplo. pasó con el Partido Sí, Colorado. sí. Yo creo también que ahora con el Partido Nacional algo de eso también hay. Pero en todo caso, nosotros aspiramos a una conducción política de tinte colectivo sin perjuicio de que haya un presidente. Creemos que Fernando Pereira tiene todas las credenciales para un muy buen liderazgo de una conducción colectiva, ya lo ha demostrado en todos estos años en el PCNT, sabiendo además manejarse en un contexto donde hay visiones diferentes, con claridad en los objetivos, pero ni que hablar con la convicción que él mismo transmite de que la conducción política tiene que ser colectiva y tiene que contar con el apoyo político de los sectores del Frente Amplio y de las bases. Por eso, además de las características positivas de Fernando para ese rol en ese proceso, la construcción de su candidatura, que desde el pique tiene apoyos muy amplios de sectores frente amplistas, bueno, va en esa misma dirección, la de contar con una conducción política potente para el futuro, con Fernando a la cabeza, pero con apoyos políticos fuertes de los sectores principales del Frente Amplio. Cargar una cortita, ¿no? Vinculada al Frente y a algunos sectores y las últimas elecciones. Se dijo, por ejemplo, salieron incluso estadísticas de que, por ejemplo, Cabildo Abierto captó un 20% de votos que podían haber estado en el Frente Amplio. Y sí, se especula que particularmente el MPP, ¿no? Y lo mismo pasó con el sector, la centroizquierda, que perdió a manos de Ernesto Talvi varias decenas de miles de votos. ¿Ustedes con este sector apuntan a recuperar esos votos que perdieron a manos de Talvi?
Apuntamos a fortalecernos en todo el espectro, ¿no? O sea, Convocatoria Serenista nuclea a un conjunto de sectores y seguramente va a seguir creciendo después con más sectores después del 5 de diciembre, en el ala que usted dice, bueno, más cercana a la centroizquierda. Bueno, las etiquetas a mí me ponen... Pero no es correcto eso. ¿Socialdemócrata le molesta que le diga? Cuando se plantea eso en oposición a si uno es más radical o menos radical... No, o más marxista, menos marxista. No, porque para mí la radicalidad está en transformar la realidad. Y yo creo que el Frente Amplio, por ejemplo, en sus 3 gobiernos transformó la realidad, o sea, fue bastante radical. Pero en todo caso, volviendo a la estructura, sí. O sea, el Frente evidentemente perdió pie en el diálogo con la ciudadanía hacia distintos lados, ¿no? Y tiene las sensibilidades que hablábamos hoy, ¿no? Asociada al MPP, asociada al Partido Comunista, o la que ahora tenemos en Convocatoria Serenista. Y todas esas sensibilidades tienen que fortalecerse porque apuntan, digamos, al diálogo con distintos sectores de la sociedad, y el Frente Amplio, como fuerza política y la principal del país, tiene que abrir aún más ese diálogo, ese puente con toda la sociedad. Ese es un rol de los que queremos tener, sí. Cecilia, ¿querías hacer la última? Nos quedan poquitos minutos, pero no lo podemos dejar ir sin hablar un poquito de economía. Brevemente, el gobierno ha dicho que presentó un presupuesto de corte social. Los números son bastante favorables. De hecho, hoy dábamos los números de las exportaciones creciendo en comparación no solo con el año de pandemia, sino con años previos. ¿Cómo explica el Frente Amplio las críticas duras que hace a la política económica del gobierno con estos resultados? Bueno, las críticas que hacemos no se asocian a cómo evolucionan las exportaciones, porque las exportaciones en buena medida se concentran en unos pocos rubros y que dependen sobre todo de la situación de los mercados internacionales y de los precios internacionales. Carne, soja, celulosa. Bueno, los gobiernos disfrutan de eso. No, por supuesto. Bienvenido. Sí. Lo mejor que le puede pasar al Uruguay es que las exportaciones sigan creciendo. Nuestra crítica está en lo que fue la política económica, que primero, presupuesto y rendición de cuentas, definitivamente no compartimos que tenga un tinte social, ¿verdad? A pesar de los 50 millones para esos 50 millones, bienvenidos, pero en ese marco también se recortan muchísimos millones para casi todas las demás políticas sociales. Ya pasó en la ley de presupuesto y pasa ahora en la rendición de cuentas. Pero además, sobre todo, nosotros tuvimos una visión muy crítica de la política económica asociada a los efectos de la pandemia. Cómo se atacan las consecuencias económicas y sociales de la pandemia, en donde, como en todo el resto del mundo, los estados le dieron vacaciones a las reglas fiscales, volcaron una enorme masa de recursos para sostener la situación económica y social, para que no se perdieran puestos de trabajo, que no cerraran empresas, que la gente no cayera en la pobreza. Y Uruguay fue de los peores países del mundo en cuanto al volumen de recursos que volcó para eso. En el ranking del Fondo Monetario estamos en el lugar 164 de 180 o 181. La respuesta es que mucho de ese gasto, y barrió América Latina, se debió a la necesidad de construir infraestructuras que no existían en los otros países. Por eso creo que pero en vez de tanto dinero. No siempre es así. No, algunas que son mérito del ¿qué me dice entonces de los países europeos? Que gastaron 5, 6, 7 puntos del producto y tenían tanta o más infraestructura que nosotros. No, pero se le tiró un mimo al Frente también. El Frente dejó digamos, un sostén social que hizo que este gobierno tuviera que gastar tanto. Eso es verdad. Pero entonces, ¿fue suficiente? La pregunta es, ¿fue suficiente? Y nosotros claramente decimos que no. Se perdieron decenas de miles de puestos de trabajo, cerraron pequeños comercios y empresas en todo el país, 100.000 uruguayos y uruguayas cayeron en la pobreza. Y el último dato que me parece que es el centro que explica por qué el decir, porque ustedes solo quieren gastar y endeudarse y los nietos. No, ellos fijaron su propia meta fiscal y la sobrecumplieron en el medio de la pandemia. O sea, ahora lo vimos en la rendición de cuentas. En el año 2020, el gobierno podía haber volcado 140 millones de dólares más para que no cayeran los puestos de trabajo, para que no cayera la gente en la pobreza, para que no cerraran empresas. 140 millones de dólares más sin violentar sus propias metas fiscales. Claramente tenemos una visión política
de política económica y un enfoque ideológico radicalmente diferente. Estamos recontrapasados y tenemos ya otro invitado esperando. Así es. Y 2 palabras nomás. Papel, no. Alfonso, Recontra pasado. 2 papeles. Papel de Frénenlo. Astori. ¿Tienen un papel para cumplir ahora? Claro, digo, Astor y Mujica además son referentes ineludibles en la visión, en la visión política que tiene que tener el Frente Amplio y tienen que incidir, ¿verdad? De repente, obviamente, no están en la dinámica cotidiana como estuvieron antes, pero bueno, creemos que, por ejemplo, esta convocatoria sereñista genera una esperanza grande de que, bueno, con el enfoque en el cual sin duda contribuye Astori, vamos a fortalecernos y ser una parte importante del Frente Amplio. Senador Mario Vergara, referente de Fuerza Renovadora, también del Polo Sereñista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta Ha noche. sido un gusto. Ya va a venir, lo tendremos en algún debate. La próxima con Tengo la guitarra. esperanza de que lo las tengamos en órdenes. algún debate. A las órdenes.